la clase posteriormente y entonces tener a mano el material. Claro que sí. Ahí le pongo entendido. Muy bien. Perfecto. Es, Adelante. muy bien, pues ya aquí ayudándome con el preámbulo, Harold, ¿verdad? Pues les completo, pues yo actualmente soy jefe de la unidad de posgrado de investigación de la Facultad de Contaduría y Administración y efectivamente, como dijo Harold, hemos estado en los temas de responsabilidad social con el cual tuvo el gusto de conocer a Harold en eventos de congresos y precisamente entramos nosotros con temas relacionados con la responsabilidad social y en mi caso yo entré con valor compartido, que es una teoría prácticamente pues, de este estadounidense, ahí ya se me fue el nombre ahorita, eh, y entramos con valor compartido y a mí me tocaba la parte siempre de la situación financiera de la empresa, ¿no? Y precisamente ese valor compartido que es una responsabilidad entre empresas, sector gubernamental y sector ciudadanos o sociedad en general, para generar inversión en las empresas y la importancia de esta generación de creación de empresas en las empresas, en la sociedad y precisamente la responsabilidad social que tendríamos que asumir, que al final termina en lo que vamos a terminar nosotros en los proyectos o planes de negocios, que es con un retorno sobre la inversión, ¿verdad? Entonces, dicho este preámbulo, el retorno sobre la inversión en el caso de las empresas privadas, pues el objetivo final es diferente a los proyectos sociales, porque los proyectos sociales, recordemos un poquito que es precisamente para cumplir con necesidades sociales, las que hacen el gobierno, las que solo utilizan gastos realmente, y la medición o la evaluación se hace con respecto al monto de los gastos. Vamos a tratar siempre de eficientar gastos. En el caso de las empresas privadas, pues el objetivo final, ¿verdad? Además de satisfacer las necesidades humanas, porque si no, pues no nos comprarían. La gente, no motivamos a la gente para que haya esa libre competencia y nos compre nuestro producto o servicio, pues prácticamente lo que obtenemos como empresarios o inversionistas, pues es esta rentabilidad, ¿no? En eso, Marta, perdóname nada más para ir colaborando un poquito y hacemos diálogo. El retorno de inversión es un concepto que nosotros en comunicación a veces utilizamos de una manera un poquito genérica, pero en realidad su sentido estricto de financiero y se refiere al valor del retorno, o sea, cuánto dinero gano en esencia. Es exactamente eso. Yo invierto 100 y gané 10, ese es mi retorno de inversión. Exactamente. Pero nosotros lo usamos un poquito, y no nos regañes, Marta, a veces lo usamos como valor agregado en comunicación. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, la gestión de prensa, cuando logramos que medios difundan una noticia, cuantificamos eso y lo vemos como un retorno de inversión para el cliente, pero lo hemos conversado en el curso, eso en estricto senso no es un retorno de inversión, es un beneficio, ¿verdad? Exactamente. O un resultado, pero Exacto. cuando uno habla con gente en el área financiera, retorno de inversión es plata constante y sonante por cada colón invertido, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si me permiten proyectar mi presentación, porque eso nos da mucha visión de qué es precisamente la inversión y qué es ese retorno o rentabilidad, ¿no? Prácticamente de dónde viene y por qué se utiliza o se llama este ratio o razón financiera, retorno sobre la inversión. Ahí voy a tratar aquí de compartir. Ahí voy a compartir, a ver si me deja. No tenés nada que tenga audio, ¿verdad? No,
yo voy a Perfecto. ir explicando y en el momento que ustedes me vayan diciendo, me pueden preguntar y yo voy contestando a la par. No, fenomenal. Era nada más para tomar la previsión de si había que activar esa configuración específica, pero vamos adelante. ¿Ven mi proyección? ¿Ven Perfecto, Sí, ahí está. ¿Se ve grande? ¿Se ve pequeña? No logro. No está, es tan pequeño. Dale F5 y te debería proyectar ahí la opción de proyectar y ya debería Así. ampliarla. ¿Ya? Ahí estás, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por permitirme poder expresarme un poquito más en esta parte, que como le comentaba, pues prácticamente es en donde me he desarrollado, ¿no? En lo que es gestión financiera de proyectos de inversión, la valoración y evaluación. Y pues ustedes entiendo que están en la administración de proyectos de comunicación y cualquier concepto que tengamos diferente, pues con mucho gusto yo no les veo porque veo mi proyección, pero me hablan, no veo las manitas, así que pueden interrumpir y aquí es como si estuviéramos en un salón de clase, ¿les parece? O bien por el chat, cualquier cosa ahí yo estoy pendiente. Ok. Listo, gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Ahí va. Y pues no como en todo, ¿verdad? Vamos a pensar un poquito ahora como comentó Harold, como financieros, ¿no? Porque todo en el mundo, al final, todas las empresas, todos nosotros, como les digo a mis alumnos del área de finanzas, pues afortunadamente o desgraciadamente, pues todo está en cuestión o mucho, ¿verdad? De lo que es el dinero. Entonces, este manejo del dinero pues tiene una peculiaridad. El área financiera es exactamente, es como comento aquí abajito, es poder nosotros planear y controlar el flujo de fondos de una empresa o de nosotros mismos. Entonces, prácticamente son dos funciones básicas, lo que es el área financiera. Para la gente a veces dicen, no, finanzas, pero prácticamente es entender que son dos partes principales el área financiera. Y estas dos partes es financiamiento e inversión. O sea, todo lo que hace el área financiera se reduce al financiamiento y la inversión. ¿Y qué es el financiamiento y la inversión? No sé si ustedes manejan o han manejado o tienen idea de un estado financiero básico, que es un balance general. Y este balance general, prácticamente como el nombre indica, pues es la relación de todas mis inversiones, incluyendo las personales o las corporativas, y toda la parte derecha, lo que son los financiamientos. Y en pocas palabras, ¿qué es? Inversión es todos mis activos, todo lo que yo tengo en recursos, puedo permitirme decir en la parte personal, pues mis bancos, mis cajas, mis clientes, mis activos fijos, que son los no circulantes, en la empresa igual, caja, bancos, clientes, inventarios básicamente, y terrenos, edificios, equipo de cómputo, todo lo que es un activo fijo, puede ser intangibles como son las patentes y marcas y todo mi cash, vaya, que es lo que tengo en bancos, pues son mis recursos. Sin embargo, estos recursos, ustedes al momento de crear empresas o crear o hacer planes o estos proyectos de negocios o planes de negocios, pues todo tenemos que pensar en cómo voy a obtener el dinero. Y cómo obtengo el dinero es precisamente lo que tengo en la parte derecha de mi balance o mi estructura financiera, que es o me da el dinero o el dinero lo consigo con pasivos o el dinero me lo dan mis socios, así como tal. Entonces, de normal, ¿verdad? El capital contable, pues los socios es la parte mayoritaria y tengo mis pasivos que pueden ser generados muchas veces sin costo, que son mis proveedores,
y mis pasivos de largo plazo, que igual los de corto, que pueden ser lo que ustedes conocen. Voy a pedir un préstamo al banco, así tal cual. Entonces, Incluso, ¿sí? Marta, una cosa muy importante en esto, una vez estaba con un inversionista y decía, en los negocios hay tres cosas importantes, decía, primero el dinero, segundo el dinero, tercero el dinero, y en realidad refiriéndose a que en la estructura de una organización, aunque sea con fines sociales, si no hay una estructura financiera no camina. Pero ciertamente con esto de los pasivos, y perdona si me adelanto, me decís, te voy a No, quemar claro. el rollo, como decimos aquí, uno debe procurar tener muchísima cautela con los costos fijos que se cargan. Y, Claro. por ejemplo, muchas tienditas que abren, por ejemplo, lo que hacen es negociar con los proveedores, déjeme la mercadería en consignación. ¿Por qué? Porque le evita tener un costo fijo cargado y sobre el cual le va a limitar su liquidez y además si el producto no se vendió, le tocó asumir la pérdida, ¿verdad? Entonces, a veces el cómo uno desarrolla no solo el proceso de este arranque inicial, sino estas Así. alianzas de apoyo, es estratégico para no asumir uno todos los costos y todos los riesgos, principalmente si no es siquiera generado ingresos, ¿verdad? Exactamente. Lo que comentas, Carol, a ver si entendí, es la figura del comisionista. Más que el comisionista es poder negociar. En algunas ocasiones la consignación funciona de que te La dejan el consigna. producto, ¿verdad? Ujú. Si lo vendiste, pagás, si no lo vendes, lo devolves. Exacto. O, La o consigna. por, sí, o por ejemplo, en algunas ocasiones, uno, en nuestro campo de comunicación, algo muy sencillo, tenemos que trabajar con una imprenta Ujú. y a la imprenta hay que pagarle, pero a nosotros no nos ha pagado el cliente hasta que entreguemos el producto. Entonces, a veces uno puede ir desarrollando relaciones de confianza para que el señor de la imprenta, probablemente no lo va a hacer el primer día ni con el primer trabajo, pero que poco a poco nos pueda flexibilizar y de repente darnos 8 días, 15 días, dependiendo del volumen y condiciones, para no hacer un daño en la fluidez de caja, ¿verdad? Que probablemente eso lo vamos a hablar ahí más adelante de la fluidez o el flujo de efectivo, digamos. Entonces me quedo sin plata para poder seguir trabajando. Exacto. Eso es muy bueno, tanto en el inicio, Carol, como en el negocio en marcha, ¿no? Claro. Eso que comentas, perfectamente lo pueden estudiar se llama administración del capital de trabajo, porque eh, cuando se hacen, cuando la empresa, toda la gestión financiera de las empresas se pueden dividir también a corto, mediano y largo plazo. Y lo que estás comentando es exactamente las políticas para las compras de inventarios y al mismo tiempo cuentas por cobrar, o sea, cómo voy a cobrarle a mis clientes y cómo le voy a pagar a mis proveedores, ¿no? O como dices tú, que me lo dejen aquí a consigna y así no me inflacionan mi capital de trabajo y no me comprometen a más. O sea, yo no tengo que inflar aquí en inventarios y eso hace que tampoco tenga que inflar aquí en proveedores, ¿no? Entonces, esto se le llama capital de trabajo, que son las partes de estudios de los circulantes. Y la gestión financiera de largo plazo, pues prácticamente fuera el manejo de todos los largos plazos, que son los activos no circulantes, pasivos y capital contable. O sea, esta otra partecita que les estoy mostrando es la parte de los largos plazos. Y estos largos plazos también necesitan políticas y, por supuesto, presupuestos de largo plazo. Y aquí es donde se compromete mucho más esta parte de proyectos de inversión. Entonces, en el flujo constante de trabajo, de la operatividad del negocio, lo importante verdaderamente es este manejo, que es capital de trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a obtener, como dices tú, liquidez? Porque al final, si leímos en la lámina anterior, pues prácticamente la liquidez es exactamente lo que cuida
el área financiera, ¿no? Tanto la liquidez en capital de trabajo, y ya que esta liquidez vaya siendo pues mucha, ¿no? Es cuando cambiamos de este flujo, de esta liquidez a corto plazo, y entonces empezamos a llevarla en esta partecita de abajo, que es aumentar sucursales, crear nuevas empresas de mi mismo negocio, o sea, todos los excedentes de utilidades. Por eso al final, sé que no les gusta a todos los que son fuera de los contadores, pero pues esa reinversión de las utilidades, ¿sí? Cuando las utilidades van por acá, y esta reinversión o crecimiento de la empresa es que el flujo que tengo acá no se lo lleven los accionistas, sino que hagan crecer el negocio en activos fijos o no circulantes. Y entonces cuando la empresa, con el paso de los años, empieza a crecer. ¿Sí me expliqué? Perfectamente. Ok. Entonces, esta lámina es muy importante porque nos da mucho la visión de por qué cuidar tanto la parte de inversión y de financiamiento. Y otro punto en estos conceptos financieros, inversión tal cual, no es una inversión de que agarro y voy a meter mi dinero al banco. Eso es una forma de inversión que anda por acá, ¿sí? Normalmente se maneja pues con compra de instrumentos financieros y esa parte, ¿no? Pero la inversión en el sentido financiero es el total de los activos, y el financiamiento es no solamente créditos, sino que el total de los activos, perdón, de los pasivos y el dinero que aportan los accionistas, porque eso es fuera de la empresa, ¿sí? O sea, el accionista se toma como un usuario externo, no es interno, un usuario externo. ¿Por qué? Porque yo le tengo que rendir cuentas a la gente que dio dinero para que se pueda crear mi empresa. Entonces, eso ya es un poquito así más de términos pues financieros, de inversión, pero pues en este momento para ustedes creo que es importante, aunque manejen otro tipo de proyectos, es un poquito de los conceptos financieros, ¿no? Sin embargo, me van interrumpiendo, ¿eh? Muy bien, y pues así rápidamente dando una idea, pues de dónde surgen las inversiones, como he comentado, pues normalmente porque tengo excedente de recursos o porque llega un momento que la empresa tiene que crecer, tiene que cambiar, tienen que innovar, ¿no? Entonces, porque son necesarias. Y al final, o lo que es el concepto de un proyecto de inversión o de un plan de negocios, es precisamente esta palabra que es planear, ¿no? Aquí nos estamos adelantando lo que va a ser el negocio. Yo necesito tener una idea o una planeación de si al final este negocio va a ser factible y va a obtener un rendimiento que haga que pueda yo convencer a mis inversionistas, ¿no? Porque no tengo que ser precisamente yo, es buscar una solución inteligente y poder satisfacer necesidades humanas, por supuesto, pero aquí lo importante es que siempre vamos a planear, ¿ok? Por eso esta necesidad de administración. Sí, Aquí, Marta, acabas de decir también un tema clave, convencer a los inversionistas, y eso lo hemos conversado un poco en clase, cómo lograr vender un proyecto, ¿sí? exacto. El hacer énfasis en resolver una necesidad o cuál es la necesidad que se va a resolver. Y por supuesto, en proyectos de orden comercial, de la rentabilidad esperada es la promesa, es la tierra prometida, Sí. ¿sí? Ese es ¿cómo dice? La cereza del pastel. Claro, claro, claro. Ok. Muy bien, pues esta necesidad de los proyectos es satisfacer la necesidad humana. Necesito una inversión económica, que acuérdense que aquí la inversión económica estoy hablando de que necesito generar todos mis activos, ya sean de corto o de largo plazo, o sea, los circulantes y los no circulantes, que es lo que implica más bienes de capital, ¿no? Que es
en los edificios, el equipo de reparto, lo que realmente es el peso de los activos, ¿no? El equipo, los softwares, el equipo de cómputo que necesita la empresa, absolutamente todo lo visible y muchos intangibles como son softwares, patentes y todo lo que tengo que comprar y que no se va no va a obtener utilidades rápidamente. O sea, no es un gasto, es una inversión. Y aquí, pues aprovecho, ¿verdad? Y les digo que la inversión normalmente es aquella que nos va a generar un beneficio a futuro, no en un solo año. Y los gastos son precisamente aquellas erogaciones que hacemos en el día a día por las operaciones y que precisamente nos va a dar el beneficio en ese momento. O sea, al final es lo que yo obtengo en mis utilidades, ¿ok? En el caso de los activos, pues ya saben ustedes que un edificio me puede tardar, pues de acuerdo a la depreciación, a los márgenes que yo quiera utilizar, muchas veces son cuantificables y aquí en México muchos lo hacen en una depreciación en línea recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, las inversiones en activos se pueden estar cuantificando en depreciaciones de 10 años, el equipo de reparto en 4 años, entonces se va utilizando un gasto 25% durante 4 años, ¿no? Entonces, esa es la idea también de que muchas, Harold, son inversiones y los otros son gastos, ¿ok? Ese enfrentamiento. Y ahora mientras decías esto, pensaba en la analogía. A veces uno espera los frutos, ¿sí? Vamos a hacer la analogía con un árbol de aguacate. Sembras el árbol y decís, bueno, yo voy a tener en un año 20 aguacates, ¿sí? Pero hubo una sequía y se murió el árbol. Entonces, número uno, la importancia de tomar previsiones, ¿sí? No solo sembras uno, sino 3 o 4, en términos de tomar algunas previsiones sería básicamente la idea. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi administración del riesgo? ¿Qué pasa si se mueren esos 4? ¿Verdad? ¿Cómo afronto yo ese riesgo? Porque hay gente que no solo asume el riesgo de haber comprado los 4 árboles, sino que ya se gastó la plata de 10 aguacates que no ha tenido en su mano todavía, ¿verdad? Y eso genera, digamos, circunstancias críticas para Claro. empresas y proyectos que terminan muriendo antes de nacer y la gente lo que queda es con deudas, ¿verdad? Es correcto. Aquí vamos a exponer como comentas, ¿no? En el caso de lo que fue la producción de o sea, la planta del aguacate, ¿no? La planta que dijiste, y creo que fue aguacate. Es que Es usted decía aguacate, sí, o cualquiera. sembrar, claro, aquí donde viene la inversión, pues en primera instancia la compra de todo lo que se necesita para poder costear valga la redundancia, inversión y a partir de que comiencen los frutos, pues tú ya invertiste tal vez en un año, en 2 años, en 3 años y viene posteriormente la venta hasta que se genere el fruto. Tal cual eso es, además, fíjate, ese tipo de inversión y que es muy arraigado a la agricultura, tomates, todo eso, lo que es la producción de los que hacen enlatados y todo eso. Aquí estoy pensando en los de aquí, ¿no? La costeña, no sé ustedes qué tipo de salsas utilizan, pero allá también viene un juego de inversión y que por la cual se financian los inversionistas que además utilizan muchas veces instrumentos financieros complicados, más complicados y que se ya es de mercados de futuros, ¿no? No sé si han oído ustedes hablar. Entonces, además esto, como dices tú, este riesgo puede ser riesgo o puede ser producto, porque muchas veces en el tiempo en que se va, en que genera realmente el producto, además en el camino, los financieros ya crearon
muchos productos financieros de cobertura para poder asegurar esas producciones. Es increíble, pero es la parte que maneja las casas de bolsa, y me imagino que ustedes también tienen algo de eso por allá, ¿verdad? Entonces, realmente es interesante porque además de que se logra satisfacer toda esta parte de la obtención de la fruta o las verduras, además es un juego de negocios todo esto. Se complica un poquito más, pero bueno, ese es así como que un poquito más fuerte el área financiera, ¿no? Pero pues aprovechando el comentario, pues ahí les comento. Entonces, y al final, pues esta inversión económica que hacemos da como resultado una producción masiva de un satisfactor. Y pues siempre que haya la necesidad humana del bien, habrá necesidad de invertir, pues es la única forma en que nosotros los podemos producir. Y al final, pues, ¿qué es un proyecto de inversión? El proyecto de inversión como tal son inversiones de rubros de capital que ya había comentado, por lo tanto la recuperación es a mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir con eso? Que el proyecto de inversión es una línea en el tiempo. Eso es muy importante porque existen financieramente hablando evaluación financiera de un solo año que le llamamos verticales. Y en este caso del proyecto de inversión, pues el retorno de la inversión no va a ser en el primer año, sino que va a ser en varios años. Entonces, al hablar de la parte o de los análisis financieros horizontales, pues implica más de un año. Entonces, allá es cuando le llamamos que, pues en este caso de proyectos de inversión, pues normalmente es a mediano y largo plazo. El plan de inversión, este es un material que tú me diste, Harold, por allá, y me pareció muy buena. Es la herramienta más poderosa en el proceso de creación de empresas, porque pone a prueba una idea, pero en tal medida también permitirá exponer el proyecto, lo que comentabas, Carol, ante terceros, con miras a vincularlos con el enfoque de la empresa y sus competencias principales, variables clave para establecer el diseño de la organización. Es un material que tú me proporcionaste y saqué varias cositas por allá que me encantaron. ¿Y por qué tomo la decisión de inversión? Ay, permítame un momentito. ¿Por qué tomo la decisión de inversión? Comenté hace ratito porque quiero instalar una empresa nueva, porque quiero elaborar un nuevo producto, porque quiero ampliar la capacidad instalada o creación de sucursales, lo que les comenté, de que yo ya tengo mucho flujo de efectivo y el flujo de efectivo no lo dejo en mi empresa, o sea, o lo que me va a generar. Entonces, empiezo a crear activos nuevos, ¿no? Entonces, tal cual, cambio mi equipo de reparto, modernizo mis computadoras y todo esto es un nuevo proyecto en la empresa. Entonces, normalmente en la empresa hay un presupuesto de capitales y ese presupuesto de capitales son varias inversiones, se puede hacer, ¿no? Al mismo tiempo. Y cada uno es un proyecto. Sustitución de activos fijos por obsolescencia o capacidad insuficiente y como dije al principio, pues lo que es una empresa nueva, ¿no? Y aquí pues sin ganas de mortificarlos, pues esta es la idea de un proyecto, formulo, defino objetivos y hay 4 partes que existen, que es el estudio o el análisis de mercado, el análisis técnico, y en este caso nos vamos a enfocar en algunos puntos finos del estudio económico financiero y por supuesto aquí viene la parte de un análisis al final socioeconómico, a ver si es factible, qué está proporcionando en la parte social, si está satisfaciendo la necesidad. Y tú comentaste, Harold, al principio,
La factibilidad del mercado, hablaste de algo de la factibilidad del mercado, que es la primera etapa del proyecto, ¿no? El proyecto yo tengo que buscar que, como ustedes, en el área de comunicación, la parte de publicidad, si al final el estudio de mercado que hacen los mercadólogos nos va a poder dar una demanda potencial insatisfecha que podamos cubrir, y esa es la primera parte. La segunda es que técnicamente sea posible. Aquí intervienen normalmente muchos de los ingenieros en producción, ingenieros civiles, y el ingeniero de producción me va a dar un análisis de los procedimientos, de los análisis de puestos, del área de producción. Entonces, esta parte es muy importante para Ahí, empezar. Marta, yo les he hecho énfasis siempre, el tema del análisis de mercado es complicado. Un estudio de mercado es caro. Normalmente Sí, la gente no tiene la opción de pagar un estudio y a veces pagan estudios que no son tan completos. exacto. Entonces, esto genera a veces falsas pistas y hay que tener mucho cuidado Es correcto. porque yo les ponía el ejemplo un día de que si uno le pregunta a la gente que si le gusta tomar café capuchino, de repente la gente dice, sí me gusta, uno hace la inversión, pone la máquina en la universidad, por ejemplo, y resulta Sí, que la gente no la usa porque es muy caro, ¿verdad? Entonces de repente fue que yo no pregunté con suficiencia cuándo la sí, gente tomaba un café y cuánto estaba dispuesto a pagar. Entonces, exacto. a veces hay que tener mucho cuidado con este tema porque ahí eso facilita el poder tomar decisiones con mayor precisión y también jugar un poco con el tema de prueba y error, ¿verdad? Sí. El poder aventurarse progresivamente, pero no apostarle de manera desmedida a una idea porque no tenemos certeza, por más prometedora que sea, que vamos a llegar al punto clave para garantizar el éxito del negocio. Es cierto eso. Yo doy proyectos de inversión, no solo análisis económico financiero, que es el que vine a darles. Yo doy el proyecto completo, y cuando hacemos el análisis de mercado, sí, bueno, tengo muchos años dando esta asignatura, ¿verdad? Y cuando hacemos análisis de mercado, nosotros hacemos la obtención de la muestra, o sea, una manera, o sea, no puedo decir que simulo, pero muchos datos son reales. Las fuentes de investigación, tanto primarias como secundarias, hacemos un cuestionario rapidito por equipos, y hay preguntas, como dices, Carol, que son claves. Las preguntas claves es: ¿hasta cuánto estarías dispuesto exactamente por pagar en este tipo de producto o servicio que estén investigando, ¿no? Porque de allá da mucha pauta si es si al final tú vas a fijar tu precio de venta de acuerdo a la competencia, de acuerdo a tu punto de equilibrio, y, o sea, entra esta parte contable, pero también entra esta parte de la competencia, o sea, un producto similar a este que yo le estoy ofreciendo, ¿hasta cuánto? Y muchas veces te dicen que eso está muy, ¿cómo se dice? Muy subjetivo, pero realmente, pues les digo, es una manera de saber hasta cuánto realmente estarían dispuestos a pagar por ese producto, como dices tú, ese café capuchino, porque no es solamente que sí lo quieran, es cuánto quieren pagar y cuántas veces lo utilizan. El consumo, también es importante poner preguntas de consumo, cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes. El caso que como hacemos una investigación en forma cuantitativa, o sea, hacemos una encuesta así rapidito con unas 10 preguntas claves. Entonces, esas son muy importantes para también al final poder potenciar el análisis. Siempre lo hacemos con respecto a Mérida, ¿no? A Mérida. En Mérida es donde estoy, digo por la gente que está por allá, en la ciudad de Mérida es donde vivo. Y pues sí necesitamos fuentes primarias y fuentes secundarias, que son las de INEGI. Las de INEGI es el que regula los censos aquí, y entonces te da los datos poblacionales de cada 10 años. Hacemos nosotros una proyección de la gente,
O sea, sí, ya manejamos ciertos puntos finos en análisis de mercado para llegar a un número en esta demanda potencial insatisfecha. Entonces, nosotros no, al final, como les digo, no vamos a ser los expertos porque somos contadores públicos y esto, pues nosotros incluso tenemos la licenciatura de mercadotecnia y ellos son los expertos. Y además de la mercadotecnia, pues hay mucha gente dedicada al área de publicidad, ¿verdad? Y es poca la gente que termina con un despacho o con una oficina de mercadeo. Aquí en Media tenemos muchas que se dedican al mercadeo, pero muchas veces también contratan a gente pues mucho más especializada que las que tenemos aquí en el mercado, ¿no? Porque son empresas nacionales o transnacionales las que están analizando. Pero, por ejemplo, un Liverpool, Liverpool es una tienda que tenemos por acá, no sé si te acuerdas, Harold, por acá, esa tienda es una tienda de inversionistas nacionales. Es una tienda para darles el ejemplo a ellos, como el caso de Simán, es de multidepartamentos, tiene gastronomía y además una distribución extraordinaria. Yo no tuve la oportunidad de visitarla en Mérida, pero sí en el DF he estado ahí en Liverpool por el lado de Insurgente. Aquí ya tenemos dos, aunque somos un millón de habitantes, tenemos dos Liverpool y desde allá ya dijimos, ya somos primera ciudad ya sabes, primera ciudad de importancia en México. Cuando quieran invertir y traerse Liverpool para Costa Rica sería un negocio extraordinario. Es muy, muy bonita, la tienda es extraordinaria. Pues sí. Sí, completamente. O sea, los olores, todo te invita a estar en la tienda y a comprar. Definitivamente ha sido realmente yo puse la analogía con Simán, pero el nivel es superior al de Liverpool porque tiene mucho más esmero en el diseño de su estructura, la gastronomía de primer nivel. Sí. En fin, es una tienda extraordinaria. Sí, la prenda que compras es así, prenda reconocida. No hay área de diseñadores, pero realmente son productos de muy buena calidad y muy reconocida, como dices, muy reconocida. Claro. Muy bien, pues aquí el resumen y conclusiones de todos estos 4 análisis, el cual solo vamos a hablar un poquito de y la retroalimentación, decido sobre el proyecto, retroalimento y ya entonces defino mis objetivos. Entonces prácticamente es la idea del proyecto e incluso lo que me enviaste, me hiciste el favor, Harold, de enviar, vi que el plan de negocios tal cual es muy exacto a lo que yo manejo aquí, ¿no? En México. Muy bien, y este estudio económico, pues sin agobiarles tanto, trataría de ser lo más clara posible. Es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario. Es la base cuantitativa para hacer una evaluación económica en un proyecto de inversión. Este estudio financiero, pues sí es importante que tomen en cuenta que son 4 puntos importantes para hacer un estudio financiero. Y yo creo que aunque ustedes sean de la carrera de comunicación, pues que tengan una idea, ¿no? Porque al final el éxito de una empresa es que la gente tenga una educación integral. Yo prácticamente estoy muy convencida de que la gente que colabora para hacer presupuestos, la gente que colabora y que llega a niveles gerenciales, tienen que saber de un entorno económico de sus propios países y de otros países, ¿verdad? Y aunque no se hayan titulado de contadores ni de administradores, es importante que pues que tengan ese concepto de gestión, ¿no? Que al final... ahora que mencionando el entorno, importantísimo, por ejemplo, en los últimos 3 meses en Costa Rica, el dólar ha venido creciendo rápidamente, ¿verdad? Ya las autoridades financieras han salido a aclarar algunas cosas porque para quienes están en procesos de inversión o negocios, eso tiene implicaciones directas, ¿verdad? Entonces, totalmente. Hay que ver a qué le apostamos y los ahorrantes también están con el tema de si me paso a dólares, me quedo en colones.
porque mucha gente de repente se ataranta y no tiene toda la información sobre cuál es el contexto que va a pasar y factores complementarios. A veces de repente yo compro dólares porque está creciendo el precio, pero no tomo en cuenta el diferencial cambiario y cuando los voy a vender más bien perdido. Hay muchos factores, hay que entender y conocer y asesorarse también, ¿verdad? Es correcto. El entorno económico prácticamente es el que da la primera pauta para los inversionistas. O sea, el inversionista, todo esto que vamos a ver, el financiero o el que hace la gestión financiera es el que se lo provee, ¿no? Esta parte de finanzas, pues el que hace el proyecto se lo puede proveer. Pero el primer indicador, al menos aquí en México, me imagino que ustedes es exactamente lo mismo, el primer indicador para inversión es eh, cómo se ha movido la inflación, porque eso nos da a nosotros mucha estabilidad en inversión, cómo se ha movido el crecimiento económico, que es el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque también eso es importante. Cómo ha sido la trayectoria, como dices, cuando menos de los últimos 5 años para acá. Y es muy importante también la política económica que esté llevando tu presidente. Pero incluso Porque, hoy hasta la pandemia juega. claro que Claro. sí, porque la pandemia ha hecho que el Producto Interno Bruto, el PIB de cada país, pues se haya ido hacia abajo, que es el crecimiento económico, ¿no? ¿Hasta cuánto llegamos a tener? Pues aquí en México, el 2020 tuvimos un decrecimiento, o sea, resultados negativos de crecimiento de un 8%. Uf, eso es muchísimo. Muchísimo, porque teníamos 4 y se fue hasta un 8 abajo, o sea que decrecimos 12. Sí, aquí ha estado impactando, si mal no recuerdo, cerca del 3 al 4%, pero por ejemplo el desempleo creció más de un 10%. Sí, así estamos. Así estamos y eso pues al final en un retorno, en un retorno en el entorno financiero, pues es que la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, ¿qué vas a vender si la gente no puede comprar? Porque no tiene forma de ingreso. Exacto. Muy bien, pues entonces, 4 puntos importantes para este estudio. Ya hablamos de la inversión total, que son los activos. Otro punto importante es cuánto tiempo le vas a dar de vida a este proyecto. O sea, cuando tú vas a hacer el estudio económico financiero, tienes que tener una idea entre los mismos especialistas y el mismo inversionista. A ver, como política, ¿en cuánto tiempo quieres que se recupere esta inversión? ¿Con base en qué está esto? Está hecho mucho con base en el monto del capital. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digo, una empresa pequeña donde puede tener un retorno a mediano plazo, que son de 3 a 5 años, a una macroempresa, ¿verdad? Como una cementera y que el retorno de los activos no tendría que ser en 5 años. A lo mejor lleva un poquito más de tiempo, pero la cantidad de dinero que genera y por supuesto la cantidad de beneficio social de que todos vivamos, de la liquidez, del movimiento que puede ser capaz para crecer en el mismo crecimiento del PIB, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos empresas aquí muy representativas en México, las petroleras, las de Cemex, Cementos Mexicanos, prácticamente los que mueven la economía, pues son las de automóviles, entonces, más o menos en ese sentido, las de cereales, no sé si les llega a ustedes, yo sabía que había una planta por allá que cerraron en Costa Rica, la de Lala, la leche, este año creo que ustedes dejaron Sí, de tener. eso fue una apuesta fallida, Marta, y te cuento rápidamente. Costa Rica tiene una cooperativa enorme que, entre otros productos lácteos, por supuesto, fabrica leche, pero además la leche tiene una subvención dentro de otros Ajá, productos de la cartera de la empresa. Entonces, la leche básica
en Costa Rica viene enriquecida con ciertas vitaminas y además tiene, digamos, esta subvención. Entonces, es más barato consumir leche que comprar agua embotellada. Viene Lala con un producto salvadoreño, trata de incursionar al mercado, pero además con un sabor norteamericano. Es decir, la Sí, leche viene con un sabor norteamericano. Entonces, es la gente correcto. no le gustó el producto y encima no tenía, digamos, comparación ni en precio ni en sabor, ¿verdad? Entonces, ellos no hicieron un buen estudio de mercado, fíjate. Claramente. Algo habrá sucedido, ¿no? Porque desde el gusto, pues era importante, ¿no? El estudio de mercado, yo creo que por allá hubo algo de deficiencia, ¿no? Absolutamente. Muy bien, que fíjate, el negocio tenía dinero, tenía ganas, o sea, el inversionista se quiso poner allá. Sin embargo, fíjense qué es lo que falló, el estudio de mercado. Yo creo que por allá habrá fallado el estudio de mercado para ver si realmente el consumidor quería comprar ese producto. Entonces, desde el primero, por eso yo siempre digo, no hay estudio principal. Todos son importantes, todos se tienen que hacer con mucho profesionalismo y mucha realidad, ¿no? Porque es mejor que un proyecto se truene desde el primer estudio a que esto siga fluyendo y se quiera obligar a algo que realmente va a ser totalmente irreal, ¿no? Es lo primero, el estudio el estudio de un proyecto de inversión o de un plan de negocios es precisamente que sea verdaderamente real. O sea, porque aquí no se puede forzar a nada. Digo, a menos de que tenga un consumidor como directo, que al final también tiene un riesgo grandísimo, porque se acaba el consumidor directo y el proyecto de una empresa o lo que sea se tiene que morir, ¿no? Entonces, me refiero, ¿verdad?, a los medios proyectos ya más chafas, hechas para beneficiar a alguien o algo, ¿no? Pero en la realidad no sucede, no debe de suceder, vaya. Otro punto importante es el costo de capital. El costo de capital es una tasa de costo, precisamente la que comentabas, Harold, la que comentabas que es las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés de los pasivos. Ese es el costo de capital. Y ese costo de capital es muy importante para hacer la evaluación financiera. Entonces, también la tenemos que crear y ahorita les voy a decir rápidamente cómo se crea para que no les vaya yo a agobiar con tanto número, ¿no? Porque pues sé que ustedes aquí lo más importante es que ustedes tengan una idea de todo lo que se necesita y que si hay algún punto que les guste, que se quieran especializar o algo, yo con mucho gusto también los puedo seguir ayudando. Es prácticamente mis asignaturas básicas de toda mi vida. Muchas Y gracias, Marta. Vale. sí, claro. Y los flujos futuros netos de efectivo, que es precisamente lo que comentaste, ¿no? Es importante hacer unos presupuestos, pero unos presupuestos de un año y hay que hacer los presupuestos de los 3, 4, 5 años que le demos al retorno necesario para este proyecto y es de acuerdo a la vida útil que le queremos poner. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué es esto de la vida útil? Porque igual lo oímos y decimos, ¿qué será eso? Como que es cuántos años le quieres dar al proyecto para calificarlo. Listo. 1 año, 2 años, 3 años y esa es la vida útil. O sea, yo quiero hacer una cuantificación de tantos años. Listo. Entonces, ¿quién lo decide? Pues los especialistas, ¿no? Aquí puro especialista. Muy bien, entonces ya habíamos comentado, nada más para regresar a esta parte del estudio financiero, voy a tocar rápido los puntos de acá, que es inversión total. La inversión total, ya comenté, son 3 tipos, circulante, fijo y diferido. Regreso a esta de inversión, es tal cual esta inversión, que son todos los activos de la empresa. Y de allá, la vida útil. Y la vida útil es lo que yo le quiero, el tiempo en que quiero considerar el proyecto para ver
si va a generar beneficios, ¿ok? ¿Quién lo decide? Nosotros lo decidimos. Este tiempo deberá ser el horizonte de planeación del proyecto. Porque al final, como dijimos, todo esto es un plan, tal cual es un plan. Perdón, me están llamando, voy a apagar. Y el financiamiento, ya habíamos hablado, pasivos de corto plazo, que son mis acreedores diversos, todos los a los cuales puedo recurrir a préstamos, y mis accionistas. ¿Quiénes son mis accionistas? El capital contable. Accionistas que pueden procurar acciones comunes, acciones preferentes, las utilidades del negocio, las utilidades del periodo, o sea, las utilidades acumuladas, y todo esto sirve para crecer a la empresa. El costo de capital. El costo de capital es un porcentaje, es el porcentaje de las tasas de interés que yo tengo que pagar por esta empresa, ¿ok? Y este costo prácticamente es el costo de cada peso invertido en la empresa. O sea, yo les dije hace ratito que prestar dinero al banco es yo tengo que pagar tasas de interés y eso es un costo para la empresa total, porque es todo lo que hablamos del balance, ¿no? Y el otro costo es el costo que yo le pago al inversionista. El costo de los accionistas, o sea, perdón, el costo que yo puedo considerar a los accionistas es lo que ellos me cobran por dividendos. O sea, y eso donde lo deciden muchas veces en la asamblea de socios. Dicen, yo voy a cobrar el 10% de las utilidades del negocio y lo voy a cobrar. Y entonces se le paga en forma de dividendos. Entonces, o sea, no nos libramos de los costos de los accionistas, ¿sí? Entonces, aquí tal cual queda, aquí, ay, espérenme un momentito. Uy. Ok, no quiero aquí, ¿cómo se dice? Marearlos mucho con los números. Traté de hacer una gráfica que aquí, como les dije, lo que me importa es que tengan una idea. Y tal cual, si se dan cuenta en esta estructura financiera, los pasivos y el capital contable, vamos a suponer que eso sea 4,000 pesos de un balance, se sacan los porcentajes en el balance, cuánto peso tienen los pasivos, aquí un 25%, 100 entre 4,000. Los pasivos de largo plazo son 900 entre 4,000, que es un 15%, y el capital contable, que son los accionistas, 3,000 entre 4,000, que es el 75%, y esto es un 100%. Los costos financieros fuera las tasas de interés. Las tasas de interés, vamos a suponer que fueran 10%, los de largo plazo 15%, y lo que pago de dividendos un 15%. ¿Y cómo saco este cálculo de costo de capital? Por ejemplo, este costo financiero por el peso del balance me da un 0.0025, 2.22, o sea, el peso de la ponderación de mis pasivos me da un 0.033, y vamos a suponer que el capital contable, que es el 75, por el 15 me da un 0.11. En resumidas cuentas, esto multiplicado por 100 es un 14%, 14.87. Es una ponderación de todos los financiamientos de la empresa. Así se calcula el costo de capital. Y para un proyecto de inversión es muy probable que tú veas este concepto que se llama trema. La trema no es nada más que lo mismo, pero con un porcentaje de riesgo que lo ponen los mismos que calculan el proyecto de inversión. O sea, yo ya saqué cuánto fuera realmente mi costo de capital y le asigno 2, 3 puntos. Depende del riesgo del país, depende de la economía, cómo se esté llevando en este momento, la política económica del presidente, que esté
que si es de izquierda, que si es de derecha, cómo lo ven los inversionistas. Los inversionistas cuando normalmente son de derecha, pues hay mucha confianza de inversión, y cuando son de izquierda, pues perdón que yo lo diga, pero pues hay mucho recelo de inversión, ¿no? ¿Por Ya qué? lo vemos en Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿verdad? Todo lo que sucede en el marco de un clima político que no ha demostrado dar certeza jurídica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el inversionista, pues cuando le tiene confianza al gobierno, das tu dinero, tal cual. Si nos ponemos nosotros, damos nuestro dinero. Si no, pues no damos nuestro dinero. Así tal cual. Entonces, esto prácticamente es un costo, pero un costo en porcentaje. Y yo, como les muestro acá, es muy sencillo de sacar, pero bueno, no es algo que ustedes vayan a sacar, ¿verdad? Pero pues es algo que deben de conocer, la existencia de un porcentaje de como costo del dinero, que es la tasa de interés, es el costo del dinero, y que tengas una idea de que al proyecto hay que asignarle un costo de financiamiento tal cual. Y pues otro punto muy importante son los flujos de futuros de efectivo. Y los flujos futuros es la relación de todas las entradas que vas a tener vía la venta del negocio. Aquí es cuando ya empieza a marchar el negocio, menos los flujos futuros de salida del negocio. Pero aquí acuérdense, estamos planeando, ¿eh? Estamos planeando cuántas unidades voy a vender. Yo ya asigno una fijación del precio de venta y empiezo a generar cuánto voy a ganar en un año, ¿no? Y eso se refleja en un presupuesto de ventas. ¿Cuánto voy a vender en unidades y cuánto voy a ganar? Y con todas las salidas de efectivo me da mi flujo futuro neto. ¿Y cómo saco mis gastos? Pues hago mi presupuesto de costos de ventas, hago mis presupuestos de gas de operación, mis presupuestos de gas financieros, obtengo resultados finales, le resto los impuestos de un año y ya con eso obtengo mi flujo final. Son todas las entradas menos todas las salidas de efectivo en un año. Y ese es mi futuro. Ahora, ¿qué es muy importante? La pauta de cuánto voy a vender. Eso es otro punto, que no es nada inventado. Eso es de acuerdo a lo que me dio el estudio de mercado y el estudio técnico, porque yo hice la relación de mis procesos, de mis procedimientos de producción, de servicio, y allá puse mis activos correctos, mi gente correcta, y aquí yo le doy un precio a cada uno de esos puntos que yo generé en los estudios anteriores. Aquí solamente le estamos poniendo dinero a todo lo que yo dije en el estudio de mercado y en el estudio técnico. Esta es la parte del dinero, que no creo que ustedes, ¿verdad?, tengan que hacerlo. A lo mejor ustedes solo hacen una partecita que es gastos, todo lo relativo al área de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, han estado haciendo un ejercicio para hacer el balance presupuestario con costos fijos, variables, expectativas de ingreso, pero ha sido en realidad como un ejercicio para que vayan visibilizando cómo funciona la matriz del planeamiento financiero. Yo con mucho gusto les puedo otorgar algunos puntos necesarios. Por ejemplo, yo manejo, no puedo darles algunos puntos medulares en un software. Bueno, no es un software porque ya le quité las fórmulas para que la generen mis alumnos, pero sí las cédulas que se necesitan para hacer un presupuesto. Sería genial. Sí, o uno ya hecho, ¿no? Aquí prácticamente les estoy dando lo que se necesita y el presupuesto como tal, que sería así como una especie de taller, o si quieren ustedes, yo les ayudo con mucho gusto a generarlo, o les puedo, Harold, proporcionar unos puntos finos del presupuesto de ventas, otra pestaña con el presupuesto de gastos, otra pestaña, y dejarles los conceptos para que ustedes rellenen, ¿ya? Genial, genial, Yo se los claro. puedo dar. Genial. Entonces dice,
tenemos dos métodos para determinarlo. Este flujo, obteniendo la utilidad neta del ejercicio y se le suma las depreciaciones, porque este es un punto, ¿no? El punto, si ustedes no hacen los cálculos de las depreciaciones, pues aquí, ¿dónde van las depreciaciones? Antes de la obtención o del cálculo del impuesto sobre la renta. O sea, aquí se deducen todos los, se suman todos los ingresos, se deducen todos los gastos, incluyendo depreciaciones. Entonces, el impuesto sobre la renta, pues prácticamente está con una base de utilidad de operación que están restadas estas partidas. Pero para el flujo de efectivo, realmente no hay una salida de efectivo en depreciaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí saben qué son las depreciaciones, ¿verdad? Bueno, en general, para refrescar el concepto, es el valor en el tiempo que se va perdiendo en cierto tipo de activos, ¿verdad? Exacto, exacto, pero Vehículos, que por no ejemplo. generan una salida. Yo no se lo pago a nadie, es un concepto contable. Así es. Entonces se carga gastos de operación y eso hace que mi impuesto sobre la renta sea menor, o sea, yo pago menor, pero realmente se le tiene que volver a sumar porque yo no generé una salida de efectivo. Entonces, a ver si no le quiero revolver. Solamente sumo todo, pongo mis ingresos menos todos mis gastos y hago el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Tal cual. Sí, sí, me explico. Pero si yo lo tomo para mi flujo neto de efectivo, todas las depreciaciones no entran por ningún lado. Es solamente para el cálculo del impuesto sobre la renta, que al final es un pago más en el año. ¿Okay? Entonces, estos puntitos, con mucho gusto igual, si ustedes tienen que llegar hasta eso, yo se los puedo explicar en una tabla, no hay problema. O sea, pero bueno, no sé si llegan hasta eso, no sé si llegan a sacar ustedes el presupuesto de caja. No, 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 Y es el presupuesto general, pero creo que el formato que nos mencionaste les estaría genial, ayudaría. claro. Perfecto, yo se los envío. A través del presupuesto de caja, que son todas las entradas menos todas las salidas. Así tal, ese es otro formato. El presupuesto de caja es el cash flow. No sé si lo utilizan ustedes, es el dichoso cash flow. Ese cash flow es el de entradas, también puede servir. Y el otro que yo tengo arribita a través del estado de resultados, presupuestado, que es un formato como el estado de resultados, que es un estado financiero básico. Cualquiera de los dos puede servir para obtención de los flujos netos de efectivo. Esa es la parte como que más de la parte financiera del negocio. Son los 4 puntos que yo les mostré acá. Y checando con tus materiales, Carol, vi que estoy igual. O sea, no hay problema. Sí, chequé tus materiales, son exactos. Inversión total, la vida útil, el costo de capital y los flujos futuros, tal cual. Entonces, pues los flujos futuros prácticamente, a ver si lo puse aquí, costo de capital, el cálculo del costo de capital que les puedo dejar por acá, y para que ya yo pueda obtener mi flujo final futuro, necesito sacar mis presupuestos de un año, de ventas, de costos, de gastos, toditito, y ya tengo mi flujo final, que es como que la presentación de este es mi utilidad en efectivo en un año. Y con eso se trabaja el proyecto de inversión. ¿Okay? Muy bien, pues, y ya llegando a la evaluación, bueno, la evaluación, no sé si llegan hasta la evaluación, Harold. No, esta parte no la llegamos a abarcar porque no nos da el semestre, ¿verdad? Como ellos tienen que trabajar todas las primeras áreas, ya no nos da oportunidad, pero en buena hora que puedan tener la referencia. Yo se las digo así rapidita ahorita, pues para que no me salga mucho de tu tiempo, yo no tengo problema, pero la evaluación financiera prácticamente es la calificación de la parte que ya hicieron ustedes financiero.
O sea, son las técnicas que se utilizan. Ahora esta es la parte muy fina de los contadores o de los financieros, ¿no? Y prácticamente se puede resumir eh, con dos que son las más importantes. Y Olta, perdón que repita, pero si checas tus materiales, son los que manejan también allá ustedes. Es la tasa interna de retorno o de rendimiento y el valor presente neto. Estas dos son las que toman el valor del dinero a través del tiempo. O sea que si hay inflación, que ese porcentaje se puede incrementar porque es como que el manejo del dinero de un año a otro. Entonces, perdón, es la tasa del costo que se va inflacionando de un año a otro. ¿Ustedes tienen inflación, Harold? Sí, claro. Lo que pasa es que en los últimos 10 años ha estado bastante controlada y es Igual una acá. inflación que ha rondado el 1, el 2% anual. Oh, pues es pequeña. Aquí sí se ha incrementado a un 4, a un Claro. 4%, ¿ok? Muy bien, entonces prácticamente son dos tasas. Estas, al final, lo que me gustaría que conocieran, el valor del dinero ya les presenté, que es el costo de usar el dinero. Y acá sí, en muy financieramente hablando, hay un valor futuro, que es lo que estamos haciendo, y hay un valor actual. Son cuatro muy básicos para evaluar proyectos, que es un periodo de recuperación, o sea, en cuánto tiempo se recupera el negocio, un rendimiento contable, que es cuál es el costo-beneficio, cuántas veces se recupera, el valor, el BAN y la TIR. El BAN, que es en pesos, cuántos pesos genera, o sea, está por encima del cero, y la tasa interna, que es cuál es la tasa de rentabilidad del negocio. Entonces, realmente eso se necesitan unos cálculos, no los quiero agobiar mucho. Estos cálculos pues son es la parte, como les digo, perdón, un poco más financiera, son flujos futuros, los descontados nosotros le llamamos, que lo tengo aquí arribita, es los que ya están impactados por el paso del tiempo, o sea, ya como inflacionados y traídos a este momento, ¿no? Porque si no, no fueran comparables. Como son de varios años, entonces yo descuento los flujos, que es traer el valor del dinero del futuro hacia acá. Entonces, esos como que son un poquito más áridos para ustedes, creo. Y al final, aquí abajito, se hace un método y se acepta cuando es mayor que cero, porque prácticamente pues tiene que tener pesos de rendimiento, ¿no? En los 3, 4 años que le ha puesto y que normalmente el inversionista quisiera hacer el cálculo de este proyecto. Y la TIR, que es la tasa, como no, se nombra, ¿no? La tasa, aquí abajito está, es la tasa de rentabilidad que ofrece una inversión. O sea, al final yo hago un cálculo para ver qué rentabilidad tiene este proyecto. Y eso me permití igual aquí poner una idea, y este tiene que ser mayor a la trema, o sea, al costo del proyecto, el que les mostré hace ratito que se saca con los pasivos. Pues esto se puede decir que tiene que tener un excedente para que tenga una utilidad. Entonces, aquí les puse una idea. Aquí este era el costo de capital o la trema, y el proyecto con estos cálculos generó un 11% arriba del 8%, ¿no? Y aquí es importante la inversión inicial para hacer estos cálculos, que es el monto de los de los activos, perdón. Esa es la inversión inicial. Lo que invertí para que de aquí a aquí yo comience a vender, ¿no? Que ahí muchas veces, Marta, la gente omite algunas cosas de incluirlas, como su tiempo, el recurso Ajá, del vehículo, el celular, ¿verdad? ajá. Todo eso forma parte de los costos, incluyendo el valor del dinero si me tuve que financiar y pagar intereses. Todo eso Claro, sumado me da el costo final para poder estimar el TIR y ver cuál es ¿verdad? Porque yo de repente invertí 10 y gané 12 y creo que tengo ganancia, pero si no tomo en cuenta esto, de repente estoy teniendo una pérdida. claro.
Claro, aquí viene todo, Harold. Ahora sí, como dices tú, esta es la verdadera. Aquí no podemos decir, no, pero es que esto no lo voy a meter. No, aquí hay que meter todo, hasta mi pago mensual del teléfono que estoy futureando. Si voy a tener 5 teléfonos en la empresa, pues esos 5. Si voy a tener 3 empleados en el área de producción, eso con todos sus impuestos que paga la empresa, porque aquí se paga Seguro Social, Infonavit, eso es muy de acuerdo a cada país, ¿no? A la reglamentación de la parte de seguridad social de los trabajadores. O sea, aquí intervienen todo. Como les digo a mis alumnos, en esta parte, de hecho, en este momento de mi asignatura estoy terminando, voy a iniciar la evaluación financiera. Están terminando todas los presupuestos y les digo, los presupuestos es una contabilidad en pequeño, así, una contabilidad en pequeño. Y no, no creas, ya están en décimo y les cuesta trabajo, ¿eh? Les cuesta trabajo. Entonces, aquí lo más importante para ustedes es que el periodo de recuperación tiene que ser mayor que la vida útil para que el proyecto tenga un criterio de aceptación, el proyecto, ¿no? O sea, es decir, este proyecto se recupera en 3 años de los 4 años de vida útil del proyecto. La tasa de rentabilidad es, prácticamente es lo que nosotros hay unas razones financieras que utilizamos que retorno sobre la inversión, pero es en un año. Entonces, es una tasa de rendimiento contable. No es muy utilizado, ¿eh? No es muy utilizado, pero los más importantes es el BAN, que tiene que ser mayor que 0 pesos, y la tasa interna de retorno, que tiene que ser mayor al costo de capital, ¿no? Porque pues es allá donde notamos que hay un rendimiento del proyecto, no más alto que el costo del proyecto. Entonces, esta parte, perdón, que fue un poquito árida para ustedes. Otro punto importantísimo, Harold, lo que comentaste, que es el riesgo. Y el riesgo son amenazas internas y del entorno también. Entonces, hay que tomarlas en cuenta. Este riesgo es prácticamente, por ejemplo, lo que yo no pueda cubrir cargos esenciales, esos fueran los internos, o que yo no haga un buen cálculo o un buen estudio de esto, ¿no? Y los externos o del entorno es lo que pasa con el país o lo que pasó con la pandemia, ¿no? Nunca nos imaginamos, y aquí pues los proyectos de inversión en todo el mundo se desintegraron porque no hubo ventas. Entonces, que la empresa venda la mitad de lo que había planeado por problemas de economías del país son los tipos de riesgos que tenemos que tomar. Y por último, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el área cuantitativa del proyecto? Hacemos 3 escenarios. El escenario probable, que es el que hacen ustedes en el momento que ponen los números exactos, un escenario óptimo y un escenario pesimista, que es bajar ventas, subir ventas, que tampoco es un invento, es lo que ha sucedido en promedio con el crecimiento del país, por ejemplo, o la posibilidad de venta y de éxito de acuerdo al entorno que estamos viviendo. Entonces le damos otro tipo de evaluación, o sea, 3 evaluaciones con 3 técnicas diferentes, ¿no? Y aquí les dejo igual en el plan de negocios, pues habría muchas cosas que responder. En esta parte prácticamente el punto de equilibrio, la inversión mínima, cómo van a ser los flujos de caja, va a haber liquidez, qué se haría ante la falta de liquidez, cuánto efectivo vamos a necesitar en el optimista y la calificación prácticamente de aceptación o no del proyecto. Y ya con eso, pues viene la conclusión general y aquí ya tú dices si esta base cuantitativa fue suficiente para tomar la decisión del proyecto estudiado. Muy bien, pues por mi parte aquí les dejo mis datos también
Yo soy de la Universidad Autónoma de Yucatán, como dijo Harold, y pues aquí les dejo mi correo electrónico y espero que no les haya agobiado mucho. Ahí como regreso. No Eh, sé eh, cómo dejo no te de preocupes, aquí yo ya la cierro. No, Muy bien. excelente. Marta, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una presentación súper completa y nos ha dado una muy buena idea de toda la parte del manejo presupuestario, viendo estos temas muy vinculados al manual del inversionista que mencionabas, que fue el que vimos en el Sí, curso de material de Colombia. sí. Y realmente nos da un excelente parámetro para irnos familiarizando con estos conceptos. No sé si María Paula y Valeria tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Y pues caso contrario, agradecerte nuevamente, Marta, por todo tu tiempo, tu dedicación y esfuerzo, como siempre. Nos veríamos próximamente. Ya aquí Valeria también dice que todo clarísimo. Un fuerte Ay, qué saludo. bueno que no les haya yo agobiado con tanto número. No, para nada, porque realmente son referencias muy puntuales. Desde luego vamos a apreciar si nos compartís luego el formato Sí, y claro. pues ahí a la espera de vernos próximamente, esperamos que ya la pandemia se vaya superando y podamos coincidir de nuevo en algún evento. Ahí está Valeria ya en cámara con nosotros. Hola Valeria, mucho Este, gusto. Hola, mucho gusto. ¿Qué sí, tal? Muchas gracias. Estuvo Es súper bien. Ujú. pues un poco complicado, ¿verdad? Pero no es algo, no es, o sea, es algo muy técnico. Realmente este final de la evaluación es algo muy técnico. Se me pasó a decirles, por ejemplo, que eso incluso está en las fórmulas financieras. En las fórmulas financieras, Carol, está, digo, cuando quieran yo les puedo dar un tipo taller, lo más sencillo posible, pero muchas gracias. Van y TIR son fórmulas financieras que están puestas en el Excel. Entonces solo es tener la relación de los flujos y se meten así, en la que traen de como fórmula financiera y el primero que te dice se cuenta, pon la relación de los flujos, entonces copiar y pegar, así tal cual. Le pones los años y jala el costo de capital y te trae la TIR, ya no tienes que calcular nada. Lo Muchas vamos a gracias. tener muy, muy en cuenta, Marta, Sí, claro. sería una súper oportunidad, la verdad. Sí, Claro, sí, con porque mucho estos gusto. son temas que no siempre está la facilidad en la escuela para abordarlos y que son vitales en todo este proceso de gestión de proyectos. Con mucho gusto, Harold. De verdad podemos hacer una alianza desde ahora, incluso generar sus presupuestos, ¿no? Yo les puedo explicar cómo generar sus presupuestos y a lo mejor, no sé, no todos, a lo mejor hacen los de gastos o a lo mejor sí hacen todos, no sé hasta dónde llegan y para tener sus flujos futuros de entradas y No, salidas. genial. De hecho, te cuento que el núcleo de gestión, se llama este núcleo dentro del plan de estudios, tiene 3 cursos que son pensamiento estratégico, que es administración de proyectos de comunicación y el otro que es diseño de proyectos. Y lo que queremos es integrar los horarios para que podamos entre los 3 cursos compartir momentos comunes para abordar temas como estos en los que hay una debilidad compartida y ayudar a dar más herramientas. Así es que te vamos a tomar la palabra y por supuesto lo que podamos apoyarte también en la parte de comunicación, ahí vamos a estar atentos. Así es que muchísimas gracias de nuevo, saludos a tu gente por allá. Gracias, Carol. Un placer siempre compartir espacios con vos y estamos viéndonos en próximas ocasiones. Muy Que, bien, claro. Te quiero hacer que, una pregunta claro, indiscreta, digo personal. por favor, claro. Me pregunta Paola si hay frío en septiembre o octubre. ¿Cuándo son las épocas de calor y cuándo son las épocas? No, nosotros tenemos un clima extremadamente distinto entre las 2 estaciones, varía menos de 1 grado. Es ¿En serio? decir, sí, aquí el clima llueve o no llueve, esa es la variante en esencia, Ah, ok. ¿verdad? ¿Y Sí, cuándo llueve? en octubre cae toda el agua del mundo, es una estación muy lluviosa, y septiembre inicia la estación o está en una fase
fuerte de esta estación lluviosa. Si fuera a venir, le recomendaría más el verano, que es por ahí las chicas también me contribuyen con sugerencias, que es entre enero y febrero, porque además, bueno, es bueno y es malo. El verano es el área, el momento más fuerte del turismo y por ende las tarifas están al tope, ¿sí? Ah, ok. En las épocas de temporada baja encuentra mejores precios, pero el clima es un poquito menos favorable. Si pudiera venir en marzo sería perfecto. Ok. Junio es un buen mes, ¿verdad? Que son meses que no son pico y entonces va a encontrar buenas temperaturas y decirle que aquí la recibimos encantados y que Ay, tiene muchas su... gracias, Carol. Claro, Pues ahí no, pues sí. me está diciendo que ahorita los boletos para septiembre y octubre para Costa Rica, 2,000 pesos son. Bueno, imagínate, y que la próxima que vaya a Sudamérica aproveche el puente y uno puede desfasar escalas y también aproveche y se queda un par de días o lo que quiera en el Ay, país. muchísimas gracias. Pues primera Sí, vez que sí, hace un viaje tan largo, que estaban encantados. claro, pero imagínate, uno desfasa la escala, que eso es un buen tip para ustedes, chicas, también. Y entonces, por el mismo costo, la aerolínea no te da ningún problema. Vos le decís, vea, Oh, yo quiero aprovechar este vuelo que hace escala en tal parte, pero no me suba, claro, hay que hacerlo con previa coordinación, no me ajá. suba en el vuelo siguiente, sino dentro de 5 días o lo que quiera. Oh, Y no te cobran un 5 por eso. ah, qué bien. Pues muchas Claro, gracias. Y claro, muchas no. gracias a todas. Y pues ojalá que en lo que pueda ayudarles